Buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a esta, la quinta clase del curso de econometría con programas computacionales, referida al tema de inferencia sobre los modelos de hipótesis, sobre los modelos de regresión. Bueno, la agenda a agotar, un poco sencilla. Por el momento, en este caso sería una breve introducción y preliminares estadísticos que están asociados a las cuestiones relacionadas con el test de hipótesis, muestreo aleatorio. Esto es para entender un poquito de dónde viene este tema de las pruebas de hipótesis. Y a continuación, entonces, veríamos algunos contrastes individuales, tanto de las pruebas T, que nos da un nuevo nivel de análisis respecto al modelo de regresión que habíamos visto hasta ahora, y contrastes combinados utilizando el estadístico T, que son algunas alternativas que pueden surgir para el estudio. Por último, vamos a ver restricciones lineales o un test de significancia global del modelo. Pero antes de iniciar, lo primero es que recordáramos que el objetivo de la estadística es hacer inferencia sobre parámetros poblacionales desconocidos. Eso es algo sumamente importante para lo que vamos a ver, en el sentido de que nosotros estamos dando un tiro o tirando un tiro sobre algo que en realidad nosotros no sabemos dónde se ubica, sino que en función de los datos muestrales podemos tener alguna sospecha de por dónde se ubiquen esos datos. Entonces, cuando hacemos inferencia a partir de los datos muestrales, vamos a hacer lo que conocemos como un contraste, y en función de ese contraste podemos decir, bueno, si el parámetro poblacional tiene lógica que se encuentre dentro de un nivel o no tiene lógica que se encuentre. Es decir, si lo vamos a ver desde un punto de vista un poco práctico, lo que hace el test de hipótesis es que yo tengo mi modelo de regresión y yo tengo en ese modelo de regresión un beta estimado con el cual yo quiero aproximar un beta poblacional. Es como, bueno, mira, yo sé que mi modelo de regresión poblacional con toda la población, mi beta estimado es de un valor determinado. Entonces, ahora lo que yo quiero es, en función de mi estadístico muestral y la distribución alrededor de ese estadístico que tenga algunas propiedades como insesgamiento, yo pueda establecer algún valor alrededor del cual se ubique ese beta de la población. Hay un ejemplo muy clásico. Imaginemos que nosotros tenemos... Permiso. ¿Sí? Profesor, disculpe, que acabo de entrar justo a las 6. ¿Usted va a iniciar siempre 10 minutos antes? Sí, en eso fue lo que habíamos quedado. Ah, pero pensé que había sido para esa clase nada más. Ya, está bien. No. Inclusive una chica lo preguntó en la otra clase. Perfecto. Sí. No, está bien. Era para confirmar. Muchas gracias. Está bien. Ok, no, era para todas las clases. Si tienen algún problema, que se mantenga así. No tengo problema, solo que yo no lo había visto, que era para todas las clases. Entonces, en particular no tendría problema, pero bueno, me he perdido ya 2 veces 10 minutos de las clases. No te apures, tenemos un minuto solamente que iniciamos. Ya, está bien, está bien. Está bien. Entonces, imagínense ustedes que yo tengo, déjame poner algo en blanco acá. Imagínense ustedes que nosotros estamos de frente, acá, estamos de frente a toda el aula, y de manera aleatoria de toda el aula seleccionamos dos estudiantes, el estudiante 1, el estudiante 2, el estudiante 1, el estudiante 3. Supongan son 4 estudiantes solamente. El estudiante 1, el estudiante 4, el estudiante 2, el estudiante 3, y el estudiante 3, y el estudiante 4. Imagínense ustedes que estas son
las muestras posibles. Este es mi N1. Perdón. Bueno, este es mi N1. Perdón. Déjenme ver si lo busco. Aquí. Este es mi N1. Mi muestra 2. Mi muestra 3. Mi muestra 4. Y mi muestra 5. Lógicamente, si yo quiero estimar el parámetro poblacional de la edad, vamos a llamarle mu, al parámetro poblacional del promedio de edad de esa sección donde hay cuatro estudiantes, yo no conozco nunca la población completa. ¿Cuál es la población completa? La que estaría aquí. A1 más A2 más A4 entre 4. Ese sería el promedio de mi población. Ahora, ¿qué si yo tengo? Yo tengo estas muestras, esas posibles muestras. ¿La voy a observar todas? No, recuérdense que vamos a observar únicamente una de esas muestras. ¿Con qué probabilidad? Todas las muestras posibles, en este caso hay 5 muestras posibles, entonces diríamos 5, 1 sobre 5. Con un quinto puedo observar una de esas muestras que estoy esperando. Entonces, ahora bien, de cada muestra de esa, recuérdense que este es un estadístico. Recuerden cuando hablábamos antes de estadístico que decíamos, mira, si yo hago el cálculo sobre mi población, le llamo parámetro a esto que está acá, porque estoy tomando las edades de todo el mundo y estoy sacando un promedio, tengo un parámetro. Si hago el cálculo sobre una muestra, le llamo estadístico. Claro, que si esta edad son 7 años y estas son 5, y esta edad son 7 años y estas son 6, quiere decir que con cada muestra el estadístico va a cambiar. Por eso se dice que es una función o una variable aleatoria de la muestra, porque va a ir cambiando. Entonces, ahora decimos, bueno, mira, yo tengo A1 más A3, A1 más A3 sobre 2. Ese es el promedio que yo voy a estimar en función de la muestra que yo he seleccionado. Claro, como yo sé que el promedio es un estimador insesgado, yo sé que el promedio de todas las muestras que yo tengo acá, ese promedio, si yo hago el promedio de este, le digo el promedio 1, el promedio 2, el promedio 3, y así de cada una de las muestras, y luego saco un promedio de todas mis variables, lo que me está diciendo que la esperanza de X es igual a mu. Ese promedio que yo voy a obtener de aquí va a ser igual a ese valor poblacional. Claro, yo no tengo toda la distribución de todas las muestras. Pues, ¿qué necesitaría para esa distribución? Bueno, de su curso de estadística, bueno, una probabilidad asociada a cada una de las muestras. Un quinto, un quinto, un quinto, un quinto, un quinto. Entonces, ahora, en función de estos valores, yo voy a obtener una distribución determinada. Yo tengo que aquí está, en el centro está la esperanza de los promedios y está mi parámetro poblacional. Ambos están en el centro. Entonces, en función de la distribución de estos valores que están acá, de mis estadísticos, no sé si se asocian con un término de bootstrapping, en función de la distribución de esto estadístico, yo voy a tener un rango, además, de dispersión. Bien, ahora, como yo me estoy haciendo una pregunta sobre el parámetro poblacional, recuérdense acá, la hipótesis, y eso siempre hay que tenerlo claro, yo lo estoy planteando o la estaré planteando alrededor de ese parámetro poblacional en función de los datos recogidos en mi muestra. Entonces, en función de dónde se ubique este dato de acá, y cuál sea su dispersión, es decir, el rango probable de ubicación de esa información, en función de esos datos, yo me voy a preguntar si es lógico considerar
que este parámetro poblacional se encuentre dentro de ese rango, porque ya yo sé que como estos valores se seleccionaron de una población y tienen bajo determinadas circunstancias una distribución condicionada, lo que yo me estoy preguntando es, mira, ¿es posible que mi parámetro poblacional se ubique en ese rango? Entonces, siguiendo con el mismo ejemplo de clase, imagínense que en mi muestra, aquí yo tengo los valores 7 y 8. Entonces, el promedio es 7.5, el que obtuve, 7.5. Y supongamos que a un nivel de confianza y a una distribución y a una distribución determinada en términos de dispersión de los datos, yo llevo a tener un intervalo de confianza que me dice que eso está entre 5 y 10. Ese dato está entre 5 y 10. Entonces yo digo, mira, en función de los datos muestrales que yo estoy obteniendo en un intervalo de confianza, me dice que dada la distribución de mi estimador, recuerden acá que yo tengo una distribución de mis datos de X, que son estos que están acá, y tengo una distribución de mi estimador, que es esta que está acá, alrededor de esto. Por eso no confundan el error estándar de mi variable, que es el error estándar tradicional con el que hemos trabajado toda la vida, con el error estándar de mis estimadores. El error estándar de sus estimadores está asociado a la distribución en el muestreo del estimador con el que estén trabajando. Entonces, si dado mi dato muestral, mi media es 7.5 y está en el intervalo 7.5 que estaría acá, y está en el intervalo 5-10, claro, porque yo estoy asumiendo que esa dispersión está alrededor del parámetro poblacional. Tú dices, bueno, entonces yo tengo acá 7.5 como valor estimado y acá tengo 5 y acá tengo 10. Y me pregunto, en base a esa información muestral, vean el ejemplo acá, en base a esa información muestral, es probable que yo tenga un valor en mi población de 200. Bueno, no es probable que tú tengas un valor de 200 porque se escapa de tu intervalo de confianza, y asumiendo que esos datos se extrajeron de una población, se van a distribuir, o los estadísticos que se obtengan, se van a distribuir con cierta probabilidad alrededor del parámetro poblacional que ustedes están trabajando. Entonces, ¿cuál es la idea en general? Digo, bueno, yo tengo mi muestra, esta muestra que acerque acá, y voy a sacarle un estadístico. Y esos estadísticos no son los promedios, lo hice con el promedio, pero van a ser unos betas en general. Entonces yo, en base a la información que tengo de mi muestra, lo que acabo de estimar en mi modelo, me voy a hacer una pregunta sobre el parámetro poblacional que se acompaña, o el valor del parámetro poblacional que yo supongo que podría ser en función del dato de mi modelo. Entonces, teniendo esto claro, ahora yo tengo, los ejemplos los voy a dejar para ahorita, yo tengo el modelo de regresión tradicional, de regresión múltiple con el que habíamos visto, donde tengo, recordando, mi variable dependiente, mi independiente de estudio y mis independientes de control más un error. Entonces, mis hipótesis podrían ser que alfa 1 es igual a 0. Si alfa 1 es igual a 0, entonces lo que me estaría preguntando en este ejemplo es que, bueno, cuando X cambia en una unidad ceteris paribus, entonces yo asumo que las variaciones en la esperanza de Y no se notan, no tengo cambios en la esperanza de Y. Y recordemos de acá. Profesor, no se ve El nada. sol se ve. Ay, perdón. Ahora sí. Entonces, Ahora sí. repito, perdón, tengo mi modelo de regresión múltiple y tengo mi variable dependiente, mis coeficientes, mi variable independiente de interés, que es la que yo quiero estudiar, y mis variables independientes de control, que son las que agrego para poder establecer el supuesto de ceteris paribus. Entonces, yo le digo, mira,
yo me voy a hacer preguntas. Estos son valores o estimadores que nosotros vamos a obtener en función de una base de datos. Y esa base de datos contiene información de una parte de la población. Ahora, las conclusiones a las que yo quiero arribar están asociadas a la universalidad, digamos, a que sea extendible mi resultado al resto de la población que no está representada en mi muestra. Entonces, lo que me estoy planteando en este caso son preguntas alrededor del parámetro poblacional, los parámetros poblacionales en función de los estimadores que acabo de obtener con el método de mínimo cuadrado. Entonces, si me pregunto si esto es 0, por lo general, esas preguntas van a estar relacionadas con el hecho de alguna interpretación práctica para mí. Entonces, si yo me estoy preguntando si esto es 0, recordemos que la vaina esta es una pendiente. El alfa 1 este es una pendiente que me da una relación entre la esperanza de y condicionada a x y x en este caso. Entonces, cuando nos hacemos la pregunta de que si eso es 0, lo que nos estamos diciendo es que si yo hago un gráfico de dispersión entre ambos valores, la recta que me dibuja la relación entre ambas variables x y la esperanza condicional de y es totalmente plana. Por ende, noten que en la medida en que x cambia, en este supuesto, la esperanza de y se mantiene en el mismo valor. Entonces, ese supuesto, lo que estamos haciendo es un planteamiento de independencia estadística. Claro, yo puedo plantearme también una combinación de supuestos, de coeficientes, decir, bueno, alfa 1 y alfa 2 son iguales, o alfa 1 y alfa 2 son iguales a 0, la suma de los alfas son iguales a 1. En temas microeconómicos se usa mucho con los rendimientos constantes, escala que se ven en los cursos de micro. Alfa 1 es igual a 1, el cambio es proporcional de uno y de otro lado. En fin, entonces, entendido más o menos la dinámica asociada al modelo, a poder plantear una hipótesis, entonces, lo que continúa es cuáles son entonces los elementos de una hipótesis. Entonces, siempre que vayamos a tratar una hipótesis determinada, tenemos 4 elementos fundamentales. El primero es la hipótesis nula, que es una conjetura sobre el valor de mis coeficientes. Y seguido a esa hipótesis nula, podemos tener una hipótesis alternativa, claro. Aquí es importante notar algunos elementos. Por lo general, la hipótesis nula se suele establecer, aunque hay algunos casos donde no es así, como la prueba de cointegración de Johansen, pero se suele establecer en un contexto simple. Cuando decimos, mira, teta, perdón, sin el gorrito, teta es igual a 1 o teta es igual a 0. Entonces ahí hablamos de un compuesto simple. Si decimos teta es menor o igual o mayor o igual a 1 o a 0, entonces estamos hablando de un contexto compuesto. Entonces, noten que la hipótesis nula la vamos a intentar estimar siempre en un contexto simple, en términos simples. Entonces, tengo adicionalmente una hipótesis alternativa. Claro, la hipótesis alternativa debe de ser complemento de la hipótesis nula. Es decir, aparte de que entre la hipótesis alternativa y la hipótesis nula deben de contenerme todos los elementos posibles. Yo no puedo decir hipótesis nula, el coeficiente es 10. Hipótesis alternativa, el coeficiente es 15, está entre 11 y 20. ¿Por qué? Porque 9 hacia abajo y de 20 hacia arriba son alternativas que podrían suceder y que estoy dejando totalmente fuera. Por eso se plantean en términos de el coeficiente 0 y la hipótesis alternativa es mayor a 0. El coeficiente 0, hipótesis alternativa, es menor a 0. Y así
sucesivamente, dejando todo un extremo menor o igual a 0, dejando todo un extremo abierto para poder testear la hipótesis con que estamos tratando. Entonces, vamos a ver esto con una gráfica que se entiende un poco más, de forma más sencilla. Luego, tenemos un estadístico de prueba que no es más que una frontera. Es una frontera donde nos va a indicar, recuérdense el intervalo de confianza que hicimos ahorita, que dijimos, mira, esto está entre 5 y 10. Claro, estos valores de acá son mis valores fronteras, pero para yo decir si está muy lejos o si está muy cerca. Si está fuera del 10, digo, está muy lejos, no es posible en función de mis datos. Si está dentro, digo, no, podría ser que el valor sea una alternativa dentro de mi población. Pero ¿qué sucede? Ese estadístico de prueba nosotros debemos de construirlo en función primero de mis datos y atendiendo la distribución de mi estimador bajo el cumplimiento de la hipótesis nula, como vamos a ver más adelante. Entonces, por último, lo que yo voy a establecer es una región de rechazo para yo tomar una decisión alrededor de la hipótesis nula. En otras palabras, yo tengo una hipótesis nula, beta es igual a 0. Claro, no me gusta poner el ejemplo de beta es igual a 0, porque después creen que todas las hipótesis son asociadas únicamente a que beta sea igual a 0, y esta es solamente una alternativa. Una hipótesis nula, beta igual a 0, una hipótesis alternativa, el beta es diferente de 0. Claro, aquí tengo ya dos preguntas sobre la hipótesis nula, de que ese beta es igual o es diferente de 0. Estoy abarcando las alternativas. Puede ser o puede negarse o no puede negarse esa hipótesis nula. Entonces, estos elementos de acá, es una cuestión práctica que nosotros nos vamos a realizar alrededor de los valores de los coeficientes que estamos obteniendo. Entonces, estos dos elementos de acá, los del final, lo que nos van a decir son bajo cuáles criterios yo rechazo o no rechazo la hipótesis con la que estoy trabajando. La primera es, los primeros dos me llevan a plantearme hipótesis, y los segundos dos supuestos fundamentales o elementos fundamentales de una prueba de hipótesis, lo que me llevan es a poder establecer una regla de decisión respecto a si yo voy a rechazar o no la hipótesis nula con la que estoy trabajando. Entonces, atendiendo los elementos de una prueba de hipótesis, vamos a tener 3 criterios alternativos para testear una hipótesis. El primer criterio alternativo para testear esa hipótesis es lo que se conoce como un estadístico de prueba. Y el estadístico de prueba está relacionado con el error estándar de mi estimador. Recuérdense que es el error estándar del estimador, no el error estándar de mis observaciones, de mi base de datos, como habíamos visto antes. Y que ese error estándar de su estimador proviene de la distribución en el muestreo asociadas a las muestras posibles de donde puede salir un estimador de cada muestra. Entonces, ahora, cuando hablamos de un estadístico, dado su fórmula, lo que podemos pensar primero es que me va a decir en términos de desviaciones estándar qué tan lejos o qué tan cerca está el estadístico que yo acabo de estimar alrededor, digamos, de un parámetro poblacional que yo me estoy planteando. Entonces, noten acá que yo tengo como hipótesis nula que mi parámetro poblacional, recuerden ustedes que siempre la hipótesis la vamos a establecer en torno al parámetro poblacional. ¿Por qué no en torno a los estimadores? Porque los estimadores ya sabemos el valor. Es como que si de mi muestra
yo saco 2 estudiantes aleatoriamente del aula y me da un promedio de 15, yo me estoy preguntando si ese promedio es igual a 16. No, pues ya el valor de ese promedio lo estoy conociendo. Yo me estoy haciendo una pregunta sobre el promedio de edad del aula completa, que es un valor que yo no conozco. Entonces, aquí tengo mi hipótesis nula de que es un valor igual a teta, mi parámetro. Noten que ese teta sub 0 que tengo acá es el mismo teta sub 0 que tengo de este lado, y la hipótesis alternativa de que es diferente de 0. Por ahora nos vamos a olvidar un poco de esa hipótesis alternativa y nos vamos a verificar en lo siguiente. Decimos, mira, yo tengo mi valor estimado. Noten que este valor estimado de acá abajo tiene un gorrito. Entonces, si vamos a R, y ya nosotros tenemos acá, sí, ya nosotros tenemos acá, una ecuación determinada. Tenemos una ecuación determinada, decimos, mira, mi estadístico de prueba, en este caso, noten acá que es el estimador. ¿Cuál es el estimador? Bueno, si me estoy preguntando si el beta de educación es igual a 0, ya yo vi que no, pero yo tengo mi estimador, ese beta de acá es este estimador que está acá debajo, menos el valor de mi parámetro poblacional que estoy asumiendo puede ser posible en mi población como un parámetro poblacional. Es decir, es el valor que yo estoy contrastando. Yo me estoy preguntando si ese beta que acabo de estimar es igual a este teta sub 0. En este caso, imagínense que sea 0. Lo que me estoy diciendo es 0.06 menos 0 entre la desviación estándar de mi estimador. Recuérdense que no es de su dato. Y recuérdense que esta es la desviación estándar de su estimador, 0.003 Z. Entonces, aquí, noten, yo estoy normalizando una distancia en términos de desviaciones estándar, porque arriba estoy diciendo 0.6 menos 0. Si me quedo con esta parte de acá arriba, lo que estoy diciendo es cuál es la distancia que hay entre el valor que yo acabo de observar en mi muestra y el valor que yo estoy suponiendo como valor posible en mi población. Entonces, una vez yo sepa cuál es esa distancia, claro, yo no puedo saber si yo mido la distancia de aquí a Santiago, puede ser lejos si me voy caminando, pero si me voy a un avión quizás sea más cerca, pero si voy a la luna, quizás se encuentre más lejos si me voy en un avión. Lo que está haciendo debajo, entonces, en función de eso, es normalizando la distancia asociada en términos de ¿qué? En términos de números de desviaciones estándar de mi estimador. Entonces, ahora tengo un estadístico de prueba, que es Z, que me va a decir qué tan lejos o qué tan cerca. Noten que aquí ahora se agrega una tercera columna que ya tenemos la interpretación. Claro, cuando la prueba de hipótesis es 0, es un estadístico de prueba que me está diciendo qué tan lejos se encuentra mi estimador de 0. Claro, si yo cambio ese 0 que está acá por bolita, así, me estaría preguntando qué tan lejos está mi estimador de bolitas. Si le pongo 1, qué tan lejos está de 1. Y así de forma sucesiva. Una vez tengo mi estadístico de prueba, que es este, y verifiquen que ese estadístico lo acaban de obtener en función de los datos que acaban de estimar con su modelo, yo puedo establecer una regla de rechazo. Es decir, yo a mi estimador, a este estimador de acá, que vimos en R, a ese estimador de acá, dado un nivel
determinado de significancia, yo puedo establecer un estadístico. Y ese estadístico me va a dar una región, que es lo que tenemos acá, una región que en otras palabras, ¿cómo se suele interpretar? Como una región de aceptación de la hipótesis nula y una región de rechazo. En otras palabras, lo que me está diciendo es, mira, la región de rechazo lo que te está diciendo es que ese parámetro poblacional o el que tú estás considerando se encuentra muy lejos de los valores que desde el punto de vista del dato que tú estás obteniendo con tus datos, es decir, el promedio que tuvimos ahorita en clase, con la muestra que sacamos de la clase y la distribución dada de ese estadístico como tal, está diciendo, eso que tú estás planteando está muy lejos. Entonces, esta región de rechazo y de aceptación, lo que me está diciendo en términos de probabilidades es cuando yo puedo entender que algo está muy lejos y cuando puedo entender que algo está lo suficientemente cerca. Y esa región de rechazo va a estar determinada por el nivel de significancia elegido. Claro, nosotros sabemos que esta curva de acá, esa curva de acá me dibuja una función de distribución f de x. Recuérdense ahorita cuando hicimos algo por acá, que es un lío cierto sin pizarra, cuando hicimos algo por acá, que estaban todas las medias de cada una de las muestras posibles de mi modelo y que cada una de esas medias tenía una probabilidad. Esa función de probabilidad es esta función de densidad que se está dibujando acá. Claro, como es una función de densidad, recordemos de nuestro curso de estadística, suma probabilidades y el área debajo de esa curva en total suma 1. Entonces, como tú me estás dando una probabilidad y me estás colocando fronteras, esas fronteras se colocan de forma tal que el área debajo de la curva representen esa probabilidad a la que nosotros estamos asumiendo, esa probabilidad que nosotros estamos asumiendo con nuestra prueba de hipótesis. En otras palabras, estoy diciendo, bueno, mira, si yo tengo un nivel de confianza del 95%, en mi región de aceptación voy a tener un 95%. Claro, en mi región de rechazo voy a tener el restante 5%, pero como yo me estoy preguntando, la hipótesis nula era 0, yo me estoy preguntando si esto está lo suficientemente lejos de 0, en términos estadísticos, me está dejando dos áreas fuera, estas dos, y por ende, ese alfa igual al 5%, me lo está partiendo en dos, entonces aquí tengo 2.5 y 2.5 a cada una de las colas de la función de distribución asociada al estadístico de prueba con el que estoy trabajando. Entonces, hasta acá tengo mi primera regla de rechazo, que es la más importante y que va a estar en función de el test, digamos, el test de hipótesis que esté planteando, si es de una cola o es de dos colas. Me estoy diciendo, mira, si tú tienes un T, vamos a llamarle el T calculado, que es este de acá. Es ese T de acá. El T que tú calculaste con los datos que te salieron de tu modelo y tú tienes un T, ven que los libros llaman T crítico o T de tabla, pero como ya aquí le pusimos TC de T calculado, vamos a ponerle T de tabla. Y un T de tabla, lo que me está diciendo es que estos zetas de acá me van a colocar mi T de tabla teórico. Bien, que yo lo voy a identificar a partir de una tabla estadística. Entonces, si yo tengo mi T de tabla y ahora tengo mi T calculado, este T de tabla lo voy a buscar siempre en una tabla en función de los grados de libertad de mi modelo y las
y el número de observaciones. Y este T calculado siempre va a resultar de los cálculos que obtenga en mi modelo. Entonces, en función de esos dos elementos, ahora yo tengo un T calculado. Claro, ¿cómo lo calculé? Con lo que hicimos ahorita en R y en función de la hipótesis nula con la que estoy trabajando. Este estadístico de acá menos el valor del parámetro que estoy asumiendo en la hipótesis nula dividido entre la desviación estándar, que es esta formulita que había acá. Recuérdense siempre, siempre, siempre que este parámetro puede cambiar. Estamos asumiendo 0 porque es un ejemplo de prueba de hipótesis. Entonces, ahora, ¿qué sucede? Yo tengo que mi T calculado puede caer por acá. Que mi T calculado puede caer por acá. Entonces, si mi T calculado cae por acá adentro, entonces yo rechazo, no rechazo mi hipótesis nula. Ahora, si el T calculado, vamos a llamarle T calculado prima, cae por acá afuera, entonces en ese caso está cayendo en la región de rechazo y lo que me está diciendo es que en función de los datos que tú observaste con tu muestra y la distribución asociada a ese coeficiente, el valor del dato en tu hipótesis nula es rechazado. Entonces, noten acá que si esto es 0, algo que yo había mencionado ahorita, si esto es 0 y tengo un T valor por acá, lo que me está diciendo es, no es que 0 como tal, sino que el 0 está en una región estadísticamente muy posible, vamos a decirlo así. Si cae por acá, me dice, bueno, el 0 está muy lejos de la región o estadísticamente lejos de la región que se observa en la muestra que tú estás considerando con tus datos. Entonces, dado eso, ahora yo tengo una regla de rechazo. En este caso, mi regla de rechazo va de la siguiente manera. Cuando estoy trabajando con un estadístico determinado y es la siguiente forma. Yo puedo tener H0 de que beta es igual a 0 y la hipótesis alternativa de que beta es diferente de 0. Entonces, siempre en mi botella mental lo asocio primero con una gráfica de distribución del estadístico determinado. Entonces, yo lo que me estoy preguntando es que si beta es igual a 0 y la decisión la voy a obtener alrededor de ese estadístico. Entonces, busco mi T, digamos, mi nivel de confianza siempre va a ser, perdón, yo hice un lío acá. Mi nivel de confianza siempre va a ser, para este ejemplito de acá, 5%. Mi nivel de confianza alfa siempre va a ser 5%. Entonces, lo que me está diciendo es que esta región es alfa sobre 2 y esta región de acá también es alfa sobre 2. Entonces, acá voy a tener ubicado en esta esquina de acá, recuérdense que esa frontera me la da mi T, el T de tabla que acabo de identificar en una tabla estadística en función de la característica de mis datos y mi nivel de significancia. Entonces, digo ahora, bueno, ahora yo necesito, en función de mis datos, obtener un T de tabla, un T calculado. Y ese T calculado me va a decir si yo rechazo o no rechazo mi hipótesis nula. ¿Y cuál es la regla de rechazo? Rechazo, recuerden, si el T calculado está por acá, yo no rechazo la hipótesis nula. Si el T calculado está fuera de ese intervalo, yo rechazo mi hipótesis nula. Pero este número, eso T de acá, ese T calculado puede ser positivo o negativo. Entonces yo digo, si el T calculado es mayor al valor absoluto,
al T de tabla, entonces yo rechazo mi hipótesis nula. Es como diciéndole, mira, eso está muy lejos para yo poder aceptar que mi parámetro poblacional está alrededor de eso. Claro, que está muy lejos en función de los datos que yo estoy obteniendo en mi muestra. ¿Ya? Estoy haciendo el supuesto de que mi muestra es una buena representación de lo que está sucediendo o de lo que sucede en la población. Entonces, yo puedo tener una segunda posibilidad y esa segunda es decir, H0 es igual a menor a 0. Beta es menor a 0. Y una hipótesis alternativa es que beta es mayor, menor o igual. Es mayor a 0. Entonces, aquí el truco está en esta parte de acá. Noten que aquí yo tengo lo que se llama una prueba de 2 colas, porque la región de rechazo la estoy mostrando tanto en el lado derecho como en el lado inferior, claro. Ahora mi pregunta es que si beta es mayor a 0, entonces cuando hago este dibujo de acá, el alfa solamente me queda en la cola derecha, ese 5%. Y por ende aquí yo busco el valor T de tabla que me da esa frontera. Y noten que todo esto de acá es una región de rechazo y esto por acá es una región de no rechazo. Y vuelvo y reitero lo que decíamos ahorita. Si yo no rechazo la hipótesis nula, no estoy asumiendo que beta tiene el valor puntual que yo estoy asumiendo en que esto de acá es lo mismo que yo hubiese dicho beta igual a 0 de nuevo, que yo estoy asumiendo en mi hipótesis nula. No estoy diciendo que sea 0 como tal. Cuando digo no rechazo la hipótesis nula, no digo no la acepto. Lo que estoy diciendo es que puede ser en función de la información muestral que yo acabo de obtener, dado un intervalo de confianza, que mi parámetro poblacional se encuentre cerca de ese valor, porque en términos de distribución está cerca, en términos de probabilidad, de lo que yo estoy observando en la muestra que acabo de obtener. Y acá tengo mi región de rechazo. Entonces, ¿cuánto es mi regla de rechazo en este caso? ¿Cuál es mi regla de rechazo en este caso? Bueno, cuando el T calculado sea mayor al T de tabla. Lógicamente, si mi hipótesis alternativa fuera que beta es menor a 0, la regla de rechazo, entonces, se ubicaría en este lado y mi regla de rechazo sería cuando el T calculado sea menor al T de tabla que yo acabo de considerar o que acabo de mostrar. Pizarra, pantalla. Entonces, verificando la regla de rechazo asociado a un estadístico de prueba, nosotros podemos también, acá hay un ejemplo, lo mismo que explicaba ahorita, nosotros podemos también crear un intervalo de confianza. Entonces, en función de esto, lo que no importa, de acá se deriva en términos de probabilidades que la región ubicada alrededor de el teta estimado, más o menos, bien, el T de tabla, claro, ese T de tabla, recuerden, se va a depender del nivel de significancia. Mayor nivel de significancia, mayor es el intervalo que nosotros vamos a tener, multiplicado por la desviación estándar de que del estimador que yo acabo de obtener. Alrededor de ese intervalo, yo voy a obtener un rango que deja de ser aleatorio cuando conozco el valor, que me puede indicar si es posible o no es posible que el valor que yo estoy estimando dentro de mi hipótesis nula esté dentro de ese rango. Imagínense hipotéticamente que este T es igual a 1.96, que es uno que se usa
con cierta frecuencia. Entonces, si vamos acá, a R, yo digo, déjame borrar los dibujitos estos. Bueno, los borro ahora, para no hacerme un lío. Si vamos acá a R, yo digo, mira, 0.0646, yo digo, este valor más 1.96 por la desviación estándar asociada, claro, aquí sumé, me está dando el límite superior. Vamos a tener el inferior primero. Me está dando el límite inferior del coeficiente. Y ahora yo estoy diciendo, mira, ahora dame más 0.07. Este es el más fácil para mí de interpretar. Lo que está planteando alrededor de este elemento, déjame borrar todo esto. Lo que está planteando alrededor de este elemento y compartir la pizarra, todo esto, es lo siguiente. Digo, mira, dado que yo tuve un T de tabla que tiene a un alfa de 5%, por ejemplo, tiene un alfa alrededor de 5%, lo que me está diciendo es, si tú creas un intervalo, noten que este intervalo está creado alrededor del propio valor del coeficiente. Ese intervalo acá, déjenme ir a R de nuevo. Ese intervalo de acá, el valor del centro, educación, edad, perdón, es 0.06. 0.06. Entonces, si yo le sumo más 1.96 desviaciones estándar y de este lado digo menos 1.96 desviaciones estándar, voy a obtener dos rangos. Fíjense que ahora tengo una nueva forma de obtener la frontera esa. Voy a obtener dos rangos. ¿Alrededor de qué? Bueno, de una frontera que me va a decir región de aceptación y región de rechazo de mi hipótesis nula, región de rechazo, y yo tengo la hipótesis nula de que el beta es igual a 0. Entonces, lógicamente, como hemos hecho ese rango, en nuestro caso, ese rango va a ser de 0.05 y 0.07. 0.05 y 0.07. Claro, cuando nos hacemos la hipótesis nula de que beta es igual a 0, si ubicamos esto en 0, si esto es 0.05, el 0 hubiese caído por acá. Entonces, lógicamente vemos que el 0 acaba de caer en la región de rechazo. Como está fuera del intervalo de confianza que acabamos de crear, entonces rechazamos la hipótesis nula. Si nos preguntamos si mi hipótesis nula hubiese sido H0, que el beta es igual a 0.0661, vamos a ponerle aquí, se hubiese ubicado por aquí, 0.061. Y lógicamente, noten que yo no estoy demostrando que mi parámetro poblacional sea igual a 0.061, sino que es posible, en función de la distribución de los datos que estoy observando en mi muestra, que mi parámetro poblacional se encuentre alrededor, o sea, de un valor igual al que estoy planteando en mi hipótesis nula. Entonces, esa es la segunda forma de testear una hipótesis. La tercera, si borro esto de acá, me voy a olvidar un poco de la diapositiva porque vamos un poco lento. La tercera, y para mí, digamos, la segunda más fácil de interpretar, después la más difícil para mí es la del estadístico de prueba, es la del p-valor, que es, digamos, una de las más importantes de tener clara, porque siempre o casi siempre los test de hipótesis en los software de computadora me devuelven el p-valor. Entonces yo tengo que tener claro cuál es la forma
de interpretar el p-valor asociado a un modelo estadístico. ¿Y qué es el p-valor? Bueno, el p-valor se entiende como una probabilidad condicional de yo rechazar mi hipótesis nula cuando esta sea verdadera, cuando esta no se vaya podido rechazar. Se conoce como probabilidad de cometer error tipo 2 en una prueba de hipótesis. ¿Cuál es la manera más sencilla de interpretarlo? Primero hay que recordar lo siguiente. Nosotros teníamos una función de distribución de este tipo y nosotros sabemos que tenemos una región de rechazo y una región de no rechazo. Acá tenemos un T de tabla, que lo buscamos en una tabla, y podemos tener un T calculado que puede estar por acá o que puede estar por acá. Si está por acá, rechazo mi hipótesis nula, y si está por acá, no rechazo mi hipótesis nula. Eso es lo primero que tenemos que tener pendiente. Entonces, lo segundo es, bueno, si yo tengo, supongan que estoy haciendo un zoom de esta área de acá. Si yo tengo esta área en una hipótesis de una cola y tengo que esta línea de acá es el T calculado. Claro, de este lado no tengo nada, ¿verdad? Solamente tengo masa al lado derecho porque estoy testeando si es mayor al valor que estoy considerando en la hipótesis nula. Entonces, si yo tengo este escenario, yo sé que alfa, recuérdense que alfa es el nivel de significancia, que yo lo elegí en función del T. Recuérdense que esta es una función de densidad f de x. Alfa no va a caber nada aquí, pero de la integral desde tt, este valor que está acá, si me muevo todo hacia la derecha, el rango que tenga mi variable aleatoria, o hasta más infinito, de f de x, delta x. Y ese alfa, supongan ustedes que lo elegimos a un 5%. Ahora, si yo borro esto que tengo por acá, déjame borrar esto que tengo por acá, que fue un repasito de lo que vimos ahorita, y decimos, mira, ahora yo tengo un T calculado que acabo de obtener. Entonces, ese T calculado es la integral desde T calculado. Noten que aquí lo único que cambia es que ahora esto va desde T calculado hasta más infinito de f de x delta x. Es igual a un número que yo no sé lo que es por ahora, pero que le vamos a llamar el p-valor. Claro, que si ese número es mayor al 5%, si ese número es mayor al 5%, lo que me está indicando es, ese que está azul, vamos a poner, si p-valor es mayor al 5%, claro, yo sé que esta área de acá es igual al 5%. Entonces, si es mayor al 5%, yo tengo que sumar una área que sea mayor a ese 5% que yo estoy indicando, que viene estando por acá. El T calculado. Entonces, ¿qué pasaría? Yo sé que si es mayor al 5%, entonces el T calculado es menor al T de tabla. Y por ende, no rechazo mi hipótesis nula, porque recuerden la regla del estadístico T que teníamos anteriormente. Ahora este está por debajo. Para rechazarlo tenía que ser mayor. Ahora, tengo una segunda alternativa. Si el p-valor es menor al 5%, lo que me está diciendo es que el área que hay desde el T calculado prima, vamos a llamarle así, hacia más infinito, que sería, digamos, T calculado prima, que está por acá, este T calculado prima que tenemos acá, lo sustituiríamos acá en la parte de abajo de mi integral. Entonces,
Lo que está diciendo es que ahora el área asociada a ST hacia la derecha es más pequeño que el 5%. Entonces, el T calculado prima ahora es mayor al T de tabla. Como el T calculado prima ahora está siendo mayor al T de tabla, entonces mi regla de rechazo alrededor del p-valor se establece alrededor de un nivel alfa de significancia. Y ese nivel alfa de significancia es el siguiente. Si yo tengo un nivel de significancia alfa y tengo un p-valor que, como es una probabilidad, es un número que está entre 0 y 1. Entonces digo, si p-valor es menor a alfa, rechazo H0. Si p-valor es mayor a alfa, no rechazo H0. Y mi regla de hipótesis es esta tablita, ¿verdad? Vamos a intentar que se entienda un poco la dinámica asociada. Voy a intentar buscar algún video en YouTube donde puedan repasarlo. Pero esta tablita y las reglas de rechazo asociadas a la prueba de hipótesis son esos términos en economía como elasticidad, Producto Interno Bruto, debe de ser interiorizada. Entonces, una recomendación sería recortarla en un pedacito de cartulina y intentar en un primer momento memorizarla y luego interiorizar los conceptos asociados. Entonces, si no hay pregunta o no, alguien no quiere que se repita una parte específica por alguna u otra razón, entonces fíjense acá que pasamos a la primera prueba de hipótesis que vamos a conocer y que nos va a abrir, por el momento, por ahora, nos va a abrir una nueva ventana de análisis más allá de los valores puntuales de mis coeficientes del modelo de regresión. Esta se conoce como, perdón, que hay alguien haciendo una pregunta. Yo prefiero que hablen, pero yo me vuelvo un lío aquí abriendo el chat. Ah, que no se ve. Ya va. Bien, ahora sí. De contrastes individuales utilizando el estadístico T. ¿A qué se refiere eso? Bueno, que el estadístico que vamos a utilizar para crear esas fronteras de decisión está asociado a una distribución T. Y en segundo lugar, que el contraste se va a realizar de forma individual, es decir, sobre el valor de un coeficiente puntualmente. Entonces, el primer contraste de esto es el que se conoce, que se realiza con la prueba T, es el mismo estadístico que vimos ahorita. El valor estimado en mi modelo menos el valor que estoy considerando o asociando está en mi hipótesis nula sobre el error estándar de mi coeficiente, que tiene una distribución con n menos k menos 1 grados de libertad. Entonces, está bien. ¿Cuál es la primera prueba que se conoce alrededor de eso? La prueba de significancia individual. Y cuando hablemos de prueba de significancia individual, tenemos que tener en la cabeza claro dos cosas. Una que yo le he repetido ya varias veces, que es el hecho de que como el beta es una pendiente de una esperanza condicional y X, si mi beta es cero, entonces esa significancia individual me está testeando que hay independencia entre X y la esperanza de X. O en otras palabras, que cuando X cambia para un lado o para otro, en promedio, y el I condicional mantiene el mismo valor. Entonces, el I condicional mantiene el mismo valor. Entonces, aparte de independencia, de que ese beta cero es una suposición de independencia, en econometría se le llama significancia, que viene diciendo, bueno, el efecto, claro, porque esa pendiente también puede ser muy planita, muy cercanita a cero, dice, el efecto en esa esperanza condicional de un cambio en I
es muy cercano a cero. No es significativo, esa es la pregunta. Entonces, como el valor que yo estoy asumiendo, en mi hipótesis nula es cero, esa partecita de aquí desaparece. Y mi estadístico es el beta estimado entre el error estándar. Entonces, aquí en los software, en todos los software de computadora, por default me va a traer un test de significancia individual de los parámetros que me habla del efecto que tiene o que podría tener un cambio en X sobre la esperanza condicional de Y. Claro, si dividimos acá entonces esta parte de acá entre el error estándar asociado, que es este, me va a dar este 16 que está acá. Bien, ese estadístico T, que recuérdense, es un estadístico T que está asociado a una hipótesis nula concreta. ¿Cuál es la hipótesis nula? Bueno, que ese estadístico de ahí es igual a 0. Bien, esto lo repito mucho porque después creen que es la única prueba de hipótesis que hay. Ahora, si yo le hubiese puesto uno de acá, me estaría haciendo la pregunta si es igual a 1, el estadístico como tal. En fin, el de significancia está asociado a que el valor de mi coeficiente es igual a 0. Entonces, ahora que tengo estimado mi estadístico de confianza, la integral que va desde ese estadístico hasta el infinito es el último coeficiente que tengo asociado, que es este p-valor que está acá, que es un valor muy cercano a 0. Recuérdense la interpretación del p-valor se establece alrededor de mi nivel alfa de significancia. Si es menor al alfa de significancia, es decir, si es menor al 5%, aquí claramente es menor, pues rechazo mi hipótesis nula. Entonces, ahora ya yo tengo mi estadístico. Déjame borrar esto de acá. Ya yo tengo mi estadístico. Mi estadístico de mi T calculado. Recuérdense que el T calculado es el que yo tengo con la muestra con la que estoy trabajando. Y al lado de ese T calculado, yo tenía acá, yo tengo un T que fue de 16.83. Yo lo que necesito, perdón, aquí me falta un 6. Se parece, eso es un 16.83. Bien, entonces, ahora yo lo que necesito es buscar en función de las características de mis datos el valor T de tabla, este es el T calculado con mis datos. Recuerden que utilizamos el beta estimado y el error estándar estimado. Yo lo que necesito es buscar un estadístico de tabla que me dé una región o me permita definir la región de aceptación y la región de rechazo. Si vamos acá, fíjense, aquí le estoy dejando la página. Si vamos al libro, bien, y buscamos en los anexos las tablas estadísticas, nos vamos a encontrar con esta tabla que es muy sencilla de usar. Entonces, lo primero es que debemos de tener claro si nosotros estamos trabajando con una hipótesis de una cola o de dos colas. En nuestro caso, recuérdense que teníamos hipótesis nula, que el beta era igual a 0, y la hipótesis alternativa es que el beta S era diferente de 0. Entonces, a partir de que yo tengo mi hipótesis alternativa de acá, caigo en el mundo de dos colas. Cuando digo beta mayor a 0 o beta menor a 0,
En ese caso, estoy cayendo en el mundo de una sola cola. Entonces ahora, como ya yo sé que estoy en el mundo de una cola, lo próximo que debo de hacer es seleccionar el nivel de significancia. Cuando voy a que se refiere a esta parte de mi tabla. Ese nivel de significancia es alfa y está hablando de cuál es la región que yo quiero dejar fuera. ¿Qué proporción de esa región? Por lo general, o la prueba que trabaja R por default y todos los software trabaja con un nivel de significancia igual al 5%. Alfa es igual al 5%. Entonces, en este lado, recordemos que dejamos 2.5% de este lado, en la región de rechazo, y 2.5% de este lado, del otro lado de la región de rechazo. Claro, mientras más, fíjense que mientras más grande sea alfa, si alfa es un 10%, esa región va a ser de este tamaño y la región de aceptación se va haciendo más pequeña mientras la región de rechazo se va haciendo cada vez más grande. Ahora, una vez identificado el tema de si estoy trabajando con una hipótesis de dos colas o si estoy trabajando con un nivel de significancia igual al 5%, lo próximo que necesito, aquí está cortado, pero es definir los grados de libertad de mi estimación. Recuérdense de su clase de estadística, este concepto siempre que es medio abstracto, pero que los grados de libertad, muchos ejemplos lo comparan con cuando yo tengo muchas ecuaciones y muchos coeficientes. Entonces, claro, si tengo igual cantidad de coeficientes con igual cantidad de ecuaciones, pues mi modelo está perfectamente identificado. Ahora, si tengo mucho más ecuaciones que mucho más coeficientes, pues yo puedo modificar un poco las ecuaciones para obtener distintos valores de los coeficientes. Las ecuaciones, en este caso, vendrían siendo las observaciones con las que estoy trabajando. Pero en fin, en nuestro caso, nuestro grado de libertad se establecen como n menos k menos 1. N es el número de observaciones con la que yo estoy trabajando. K son los parámetros o coeficientes de regresión muestral, los que yo acabo de estimar, parciales, asociados a mi variable, y uno es mi constante, la constante. Entonces, acá lo que me está diciendo es n menos el número de betas que yo estoy estimando en mi modelo, la suma de betas que estoy considerando en mi modelo. Entonces, ahora, como yo tengo n menos la cantidad de parámetros que hay en mi modelo, en nuestro caso, vamos a ver acá en R, en nuestro caso, en R, los grados de libertad, me lo muestra acá debajo, fíjense, 4.237. Hay un número, después que pasa de 30, se considera ahí que esto es una distribución normal y que tiende a infinito y se deja el mismo grado, los mismos grados de libertad. Entonces aquí yo necesito ahora ubicar el tercer elemento de mi modelo, que son los grados de libertad. Supongamos que acá es 11 y acá se me queda con este numerito de acá, 2.2001. Entonces, si yo tengo mi estadístico, que fue el 16, voy a borrarlo para que quede un poquito mejor, el 16.83 este. Bueno, algo es algo. 16.83 este. Ahora yo tengo un 2.011 y digo menos. Vamos a hacerlo aquí porque allí me va a quedar muy feo. Tengo menos 2.1 y aquí tengo 2.1, que son las fronteras, perdón, 2.201.
2.201. Es esa frontera que yo acabo de identificar. ¿A partir de qué? De la escuela, de mi hipótesis alternativa, del nivel de significancia y de los grados de libertad de mi modelo. Y el estadístico obtenido fue el 2.16S. Perdón, el 16.83 que había obtenido por acá. Entonces, dado ahora que el estadístico calculado cayó en la región de rechazo, entonces yo rechazo la hipótesis nula, recuerden, de que mi beta era igual a 0. Lo que estoy diciendo es que no encontré evidencia en mi muestra para poder establecer que el parámetro poblacional sea igual a 0, porque si tomo en cuenta el valor estimado y la posible distribución o la distribución observada de mi estadístico en base de la dispersión de mi estadístico en base al error muestral, el error estándar, perdón, del estadístico que acabo de estimar, entonces, en función de esos datos, el 0 estaría muy lejos. Claro que solamente estoy tomando una decisión respecto a la hipótesis nula asociada a mi modelo. Lógicamente, aquí yo tengo un p-valor asociado a ¿qué? A esa probabilidad. El p-valor sería la integral desde 16.83 hasta más infinito del lío este de f de x por delta x. Ese es igual al p-valor. Recuérdense ustedes, si ese p-valor debe de ser coherente con el valor asociado al área que yo estoy definiendo a partir de mi estadístico de prueba. Es decir, que si esa área azul representa un valor o un número, en este caso, si sumamos las dos áreas igual al 5%, el p-valor, que es un número mucho más a la derecha, debe de sumar, o esa área roja, perdón, esa que estoy moviendo los dedos aquí, esa área roja debe de sumar un número de una masa menor a la que suma la área azul que estoy teniendo de este lado. Entonces, lo que me está indicando en este caso es que el p-valor, voy a borrar todo esto que te digo que hay aquí adentro, que el p-valor que estoy obteniendo acá es menor al nivel de significancia seleccionada. Entonces, fíjense que la estrella acá me van indicando a qué nivel del p-valor, según un nivel de significancia seleccionado, yo puedo establecer el argumento de significancia de mi variable. Entonces, en función de tener claro qué es este argumento del nivel de significancia de mi variable, ya podemos por lo menos interpretar los aspectos básicos del modelo de regresión. Entonces, ¿cuáles serían esos aspectos básicos? Por ahora, bien, recordemos, de mi estimación, no, fíjense que no voy a hablar de R cuadrado, porque no olvidamos de eso. Yo primero parto del análisis del residuo. Es decir, es el primer paso que yo hago, porque me va a indicar si falta alguna variable, si lo que yo estoy interpretando cumple con el supuesto, recuérdense, de esperanza de U condicionada a X es igual a la esperanza de U. Es el primer supuesto que yo reviso de un modelo de regresión que esté estimando. ¿Por qué? Porque el análisis residual es el que me va a indicar si esos coeficientes son interpretables. Si eso no se viola, pues es falso que yo esté diciendo que un cambio en educación me va a incidir lo que yo tengo en U.
que es la cantidad ideal de niños. Si no mal recuerdo este ejemplo, que lo tengo ahí abierto desde la clase pasada, que pretende tener una mujer. Claro, ahora yo digo, si esa es la cantidad ideal de niños que debo tener una mujer, ya yo pasé de mi análisis residual, un análisis de correlación, de X1, un test de hipótesis, a ver si eso es igual a 0 o no, los análisis gráficos que vimos de los gráficos de dispersión entre U y E y las X. Bien, entonces debemos demostrar, en otras palabras, que U es una vaina totalmente aleatoria. Y si es aleatoria, quiere decir que no puede ser explicado por nada de lo que tenemos acá. Recuerden que nosotros las variables las descomponemos en una parte aleatoria y en una parte determinística. La parte determinística es la que yo supongo que yo puedo modelar a partir de un modelo de regresión. La parte aleatoria es la parte que yo supongo que no puedo modelar y que me rompe esa relación determinística entre los modelos. Entonces, yo me estoy asegurando que yo no estoy dejando una variable fuera importante que esté relacionada con las variables que estoy midiendo, porque recuerden en de la clase pasada, el sesgo por variable omitida que podemos obtener. Entonces, luego, posteriormente, analizamos el término de significancia económica y está dada por este pedacito de acá, que es el signo de los beta estimados. Bien, y aquí lo que nos estamos preguntando es si ese beta estimado, bueno, hasta cierto punto tiene un signo de acorde a la teoría. Claro, como nosotros llegamos acá a un punto en donde se supone que ya después que recolectamos datos, hicimos un análisis sobre la distribución, lo que estamos es verificando si ese signo está acorde o no, primero con mi intuición como persona, como ser humano, si le puedo vender a una persona el hecho de decirle, mira, mientras más edad tiene una mujer, menos muchacho quiere. O sea, al revés, mientras más edad tiene una mujer, más muchacho quiere. ¿Por qué? ¿Qué tipo de razonamiento tú le das? Y si tú hiciste una buena revisión de la literatura, tú te debes de dar cuenta automáticamente si ese coeficiente, aparte de la intuición lógica que tú puedas darle como persona, como ser humano, ni siquiera como economista, está asociado también en la misma dirección o en una dirección opuesta a la que tú identificaste en tu revisión de la literatura. Tiene que darle una explicación a ese signo de por qué sucede. Claro, en los casos en que los signos, y uno cruza los dedos para que sea así, sean acordes a la literatura económica, entonces esa explicación pues se resume un poquito. Y una tercera interpretación en cuanto a los betas, recuerden que este de U de acá, una segunda interpretación en cuanto a los betas, tiene que ver en términos de la magnitud. Es decir, y eso lo habíamos hablado en una clase anterior. Aquí yo estoy teniendo un número de hijos, pero podríamos decir, mira, por cada año de edad que cumple una mujer, imagínense este coeficiente igual a 10. Por cada año de edad que cumple una mujer, el modelo predice que ella quiere 10 muchachos más. Por cada año de edad que ella cumple, el modelo dice que su número ideal de hijos son 10 muchachos más. Es decir, que si tú comparas manteniendo todo lo demás constante, una mujer de 20 años con una mujer de 25 años, la mujer de 25 años quiere 50 muchachos más respecto a la que quiere la de 20 años. Entonces, en términos de magnitudes, si bien el signo tú podrías explicarlo o no podrías explicarlo, no es coherente o no resulta de primera instancia coherente esperar que el cambio sea tan grande. Entonces ese es un segundo punto a interpretar dentro de la evolución de mis coeficientes. Noten que primero yo estoy verificando que mi modelo está bien y que el beta que yo tengo es un beta válido, defendible. Ahora yo me estoy preguntando, bueno, mira, el signo es de acuerdo, estoy entrando en la interpretación de ese beta. La magnitud. Y el tercero
o el tercer dato que voy a obtener es el nivel de significancia. Y aquí me muevo a esta columna que está acá, que es el tercer dato. Es el tercer dato de interés en mi modelo. Y lo que me estoy preguntando ¿es significativo el efecto que tiene un cambio en X sobre la esperanza condicional de Y? En otras palabras, cuando cambia X, yo estoy observando o yo puedo verificar un cambio significativo en, bueno, lo primero que hay que definir qué es un cambio significativo. Sabemos ya que la hipótesis nula de este término es que ese beta es igual a 0. Entonces, un cambio significativo, estamos diciendo, es un cambio lo suficientemente alejado de 0. ¿Y qué me está planteando mis líneas de decisión alrededor de preguntarme qué es muy lejos y qué no es muy lejos? Porque si uno ve 0.06 y uno hace una encuesta, uno o dos van a decir, bueno, eso está cerca de 0, está muy cerquita de 0, o no está muy cerca de 0. Entonces, esa región, para yo tomar esa decisión, me la va a devolver, recuérdense, me la va a devolver la prueba de significancia. En caso de que rechace mi hipótesis nula, con las estrategias que habíamos visto, yo plantearía en caso de rechazo de mi hipótesis nula, que mi variable es significativa. Cuando se rechaza la hipótesis nula de significancia estadística, estoy rechazando que mi beta sea igual a 0. Entonces estoy diciendo que ante un cambio en X, pensé que alguien habló, pero es que ustedes ven que yo me vuelvo un lío sin abrir el chat, imagínense. Ya voy, colega. Entonces, noten que cuando yo ahora estoy haciendo un planteamiento alrededor del valor de mi coeficiente como tal, lo que me estoy es planteando o lo que estoy es indicando a sí mismo es, mira, rechazo la hipótesis nula o no rechazo la hipótesis nula. En este caso, mi hipótesis nula de significancia, inmediatamente me llega a la mente significancia, lo que me estoy planteando es que ese beta asociado es igual a 0. Si es igual a 0, lo que me está diciendo es que ante un cambio en X, el promedio de Y se mantiene inmutable, se mantiene igual, o se mantiene en un nivel muy cercano a 0, ese cambio esperado en el promedio de Y. Ahora, lógicamente, aquí yo tengo estadísticos T grandes y P valor pequeño, que me llevan, recuérdense, como el P valor, en este caso, el P valor, que es este numerito de acá, recuérdense, es menor a alfa. Hay una forma de apagarlo en R y que no te salga en notación científica, pero ustedes se saben el truquito. Lo bruto como yo, esto me lo aprendí memorizar con la vainita esta de que el 16 menos lo mueve 16 puntos para atrás y rellena eso de 0 por ahí. Ya ustedes lo inteligentes tendrán otros métodos de llevarse con esto, pero noten acá que el P valor es menor al nivel de significancia. Y por ende, ahora yo rechazo la hipótesis nula. Rechazo la hipótesis nula. Y cuando rechazo la hipótesis nula, digo que mi variable es significativa. En el sentido que lo que estoy planteando es que, primero, que el efecto de mi beta es lo suficientemente lejos de 0. Es estadísticamente lejos de 0, es considerable, manteniendo constante el resto de modelos. Ustedes verán después en la práctica que no es tan lineal. A veces tenemos variables que son estadísticamente significativas y cuando agregamos una variable nueva, esa variable deja de ser significativa. Muchas veces puede darse el caso de que tengan información idéntica, una u otra variable, o que controlado el efecto de otra variable, de una variable distinta,
esa variable deje de ser significativa. Entonces, como tarea, por este lado, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a las mismas regresiones que habíamos obtenido. Aquí cada quien va a estimar una regresión como él entienda. Es decir, no las mismas regresiones, sí la misma base de datos. Vamos a estimar, usando la misma base de datos de salario que hemos estado utilizando, una regresión. Y vamos a interpretar estos 4 elementos que habíamos visto. El análisis residual de mi regresión, pero lo vamos a poner bien por punto. Punto A, análisis residual. Hice esto y mi conclusión fue esta. Primero me ponen la conclusión y después lo que hicieron. Al punto. Después, el signo de los betas no tienen, simplemente usan 10 variables de regresión, no tienen que hacerlo con las 10 variables de regresión, sino elegir una o dos. Verificar el signo y ver algunos estudios econométricos a ver si están de acuerdo o no con el signo que acaban de estimar. Verificar la magnitud del coeficiente, si tiene sentido o no tiene sentido, y estudiar el nivel de significancia a uno u otro nivel de significancia. Eso yo se lo voy a escribir al final de la presentación para que lo tengan para el próximo lunes, porque lo movimos de los miércoles a los lunes. Entonces, pausando ahí el tema del test de hipótesis, y el nivel de significancia, en la próxima clase entonces vamos a ver otros test de hipótesis y vamos a utilizar, déjame dejar de grabar para esto que voy a decir ahora. Vamos a utilizar denme un segundo, pausar, grabar.